Curso de Geometría. Institución Educativa Joyas Preciosas. Sólidos geométricos. Hoy día vamos a ver el tema de sólidos geométricos. Miremos qué nos dice la teoría. Nos dice que un sólido geométrico es una figura geométrica que tiene tres dimensiones. Tiene largo, tiene una longitud, tiene un ancho, ¿sí? O una profundidad y una altura, ¿correcto? Entonces, como tiene largo, ancho y altura, ocupan un lugar en el espacio y por lo tanto tienen un volumen, tienen una masa, ¿sí? Muy bien, continuamos. Sólidos geométricos. Vamos a ver que los sólidos geométricos se clasifican de acuerdo a la forma de sus caras. ¿En qué se clasifican? Se clasifican en poliedros y en sólidos de revolución. En dos clasificaciones, que aquí las tenemos. Tenemos a los poliedros y tenemos a los sólidos de revolución. Los poliedros a su vez se clasifican en poliedros regulares, que pueden ser tetraedros, hexaedros, aquí vemos las figuras, octaedros, dodecaedros, icosaedros, ¿sí? Y también se clasifican los poliedros en irregulares, como son los prismas y las pirámides. Ahora, los sólidos geométricos se clasifican en poliedros, que acabamos de ver, los regulares, los irregulares, y también en sólidos de revolución. Y tenemos al cilindro, al cono y a la esfera. ¿Sí? De esta manera se clasifican los sólidos geométricos. Continuamos. Poliedros. Vamos a ver qué cosa es un poliedro. Dice que son cuerpos planos, geométricos, formados únicamente por figuras geométricas planas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vemos aquí las partes de un poliedro. Tiene una base, ¿no? Está formado por cuerpos geométricos únicamente por figuras geométricas. Está formado por figuras geométricas. Acá tiene un cuadrado y un rectángulo. Tiene caras, que son las partes laterales. Tiene una base, ¿sí? Las partes horizontales. Tiene vértices, que vendrían a ser las esquinas. Y tienen aristas, que son las semirectas que unen los vértices. Muy bien, sigamos. Muy bien, continuamos con los poliedros y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver las partes de un poliedro. Aquí tenemos este poliedro, en este caso un prisma con dos bases en forma de con 5 lados, ¿sí? Como pentágono. Tiene cara, tiene aristas y tiene vértices. Vamos a analizar este poliedro, este prisma. Dice que aquí tiene 7 caras, ¿sí? La cara A, E, J, F, aquí está, A, E, J, F, se refiere a esta cara, y así tiene 7 caras más, ¿no es cierto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 la parte de abajo y 7 la parte superior. ¿Qué más tiene este poliedro? Tiene 10 vértices,
A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Los vértices son las esquinas. ¿Qué más tiene? Tiene 15 aristas, ¿no? AB, BC, AB, BC son las semirectas que unen cada vértice. Muy bien. Continuamos. Poliedros regulares. Vamos a ver a continuación el concepto de poliedros regulares. Son aquellos poliedros en los que todas sus caras son polígonos regulares, congruentes entre sí y cuyos ángulos son iguales. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Según la forma de la cara, los poliedros pueden ser tetraedro regular con número de 4 caras. La forma de cada cara es un triángulo equilátero. El poliedro, el hexaedro regular, que tiene 6 caras y cada cara tiene forma de cuadrado. El octaedro regular tiene 8, su número de caras es 8 y tiene un triángulo equilátero que forma su cara. El dodecaedro regular tiene 12 caras y la forma de cada cara es de un pentágono regular. El icosaedro regular, ya habíamos visto las figuras, tiene 20 caras y la forma de cada cara es un triángulo equilátero. Muy bien, continuamos. Vamos a ver los poliedros regulares. Tenemos en esta figura 3 poliedros regulares. El tetraedro ya habíamos dicho que tiene 4 caras, que sus 4 caras son triángulos equiláteros congruentes, tiene 4 vértices y 6 aristas. El área total para hallar este tetraedro regular se halla así. Área total es igual a la arista al cuadrado por raíz de 3. ¿Sí? Acá está la arista al cuadrado sobre raíz de 3. Ojo que esta arista, que este triángulo es equilátero. ¿Sí? Todas las aristas miden lo mismo. Para hallar ahora el volumen, no el área de un lado ni el área total, sino el volumen todo de este tetraedro, vendría a utilizar esta fórmula. Volumen es igual a arista al cubo por raíz de 2. Todo esto dividido entre 12. Muy bien. Ahora vamos a ver el hexaedro regular. También se le denomina cubo, ¿no? Nosotros conocemos, tiene 6 caras. Sus caras son cuadrados congruentes, 8 vértices y 12 aristas. Para hallar el área total, o sea, la superficie total de este cubo, se utiliza esta fórmula. 6 que multiplica a al cuadrado, ¿sí? A la arista al cuadrado, al lado al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Ahora vemos el volumen del cubo. ¿Cómo hallamos nosotros ahora el volumen? Porque no es lo mismo el área o las tapas. Ahora vamos a ver el volumen, todo el peso, todo el relleno del cubo, todo lo que está dentro, todo. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues la fórmula del volumen es igual a arista al cubo, A al cubo. Correcto. Ahora pasamos a ver el octaedro regular. Dice que sus 8 caras son triángulos equiláteros congruentes. Tiene 6 vértices, 12 aristas y el área total sería de esta manera. 2 raíz de 3 por, o que multiplica a la arista al cuadrado. Muy bien. ¿Y cómo hallamos ahora el volumen? La fórmula del volumen del octaedro regular es volumen igual a la arista al cubo por raíz de 2. Todo esto dividido sobre 3. Entonces, estas son las medidas que se pueden sacar del tetraedro, del hexaedro y del octaedro. Continuamos. Continuando con los poliedros regulares, vamos a ver el dodecaedro regular, que ya sabemos que tiene 12 caras, pero sus caras son pentágonos, esa es la característica. Tiene 20 vértices y 30 aristas. ¿Cómo se halla el área total de este dodecaedro? Pues se halla de la siguiente manera.
el área total de este dodecaedro sería igual a 12 que multiplica al área de una cara. ¿Sí? Entonces, el área de una cara vendría a ser el área de un polígono regular, que nosotros ya lo sabemos. Ahora pasamos a ver el icosaedro regular. Acá vemos la figura y tiene 20 caras. ¿Sí? Cada cara es un triángulo equilátero congruente. Tiene 12 vértices y 30 aristas. Para hallar el área total, ¿sí? El área total de este icosaedro, pues se multiplica 20 por el área de una cara. Pero nosotros ya sabemos cómo hallar el área de un triángulo equilátero. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver ahora los poliedros regulares. ¿Qué cosa nos dice la teoría? Dice que estos poliedros son donde todas sus caras son polígonos congruentes entre sí. Lo más importante de estos tipos de poliedros irregulares son el prisma y la pirámide. ¿Sí? Vamos a ver el prisma recto. Acá vemos un prisma recto, ya lo habíamos visto la figura antes. Dice que es un poliedro limitado por dos polígonos. Miren, en las bases, ¿sí? Lo limitan dos polígonos iguales y paralelos, que se llaman bases. Y tantos rectángulos como lados tiene la base. ¿Sí? Si tiene 5 lados, 5 rectángulos. 6 lados, 6 rectángulos. ¿Sí? La figura es un prisma cuyas bases es un pentágono, aquí está. Entonces va a tener 5 caras laterales. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Muy bien. Entonces vamos a ver en los poliedros irregulares qué podemos ver. Ahí tenemos el poliedro. Dice que en este prisma podemos calcular el área lateral. ¿Sí? El área lateral, o sea, todos los lados. ¿Cuál es el área de todos los lados? Dice es la suma de las áreas de todas sus caras laterales. Como una cara es el rectángulo, entonces tendría que ser el perímetro de la base, ¿sí? El perímetro de la base, que es un pentágono en este caso, por la altura, ¿no? Perímetro por la altura. Eso sería el área lateral. Ahora, el área total, no solamente las áreas laterales, sino también las dos bases o las tapas de la figura. Sería la suma del área lateral con las áreas de las bases. Nosotros sabemos hallar las áreas de las bases. Sería área lateral más 2 veces el área de la base. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver la pirámide regular. Dice, es una pirámide recta que tiene como base un polígono regular y como consecuencia sus caras laterales son triángulos isósceles congruentes. Aquí vemos, ¿sí? Acá está el polígono regular, que es un cuadrado, tiene 4 bases iguales, 4 lados iguales, perdón, ¿sí? Y las caras de los lados, de las caras laterales de esta pirámide regular, son triángulos isósceles congruentes. ¿Sí? Muy bien. Tiene 4 lados iguales, dice. También observamos la apotema. Acá está la apotema, que es la altura de la cara lateral. ¿Sí? Entonces, como esto es un triángulo isósceles, un lado es uno de estos lados de las caras es un triángulo isósceles, va a tener una altura. Ojo que no es la altura de la pirámide, ¿eh? La altura de la pirámide está aquí en el centro. La altura del lado sí se llama apotema. ¿Correcto? Listo. ¿Qué podemos calcular dentro de esta figura, dentro de esta pirámide? Lo siguiente, veamos. Entonces, veamos lo que podemos calcular en una pirámide. Acá está nuestra pirámide, nuestra base, la altura y el apotema. ¿Qué podemos calcular? El área lateral. Todos los lados o cada cara podemos hallar el área de todas las caras de esta pirámide. ¿Sí? Y su fórmula es el área lateral es igual a un medio que multiplica al perímetro de la base, ¿correcto? Por el apotema. ¿Sí? Este es el resumen de la fórmula.
un medio por el perímetro por el apotema. Perfecto. Ahora también podemos hallar el área total. Es la suma del área lateral más el área de la base. O sea que no solamente los lados, sino que también la base, que en este caso es un cuadrado. Entonces sería, el área total es el área lateral más el área de la base. Y esto sería el resumen. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más podemos hallar? El volumen. Esta figura tiene un volumen. Todo lo que está dentro de esta pirámide tiene un valor. ¿Sí? Y el volumen es igual a 1/3 de ¿qué? Que multiplica al área de la base por la altura. Y este es el resumen de la fórmula. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver entonces algunos prismas y pirámides. Los prismas y las pirámides se nombran considerando el número de lados que tiene respectivamente. Ahora tenemos un prisma triangular. ¿Sí? ¿Cuántos lados tiene la base? 3 lados. Es triangular. Acá tenemos un prisma pentagonal. ¿Cuántos lados tiene la base? 5. Prisma pentagonal, según el número de lados. Y un prisma heptagonal tiene 7 lados. Muy bien. Y en las pirámides ocurre lo mismo. Tenemos una pirámide triangular. Se nombra según el número de lados que tiene la base. La base tiene 3 lados, es pirámide triangular. Pirámide pentagonal, pues tiene 5 lados, la base. Pirámide octogonal, pues tiene 8 lados de base. Muy bien, continuamos. Veamos entonces qué cosas son los sólidos de revolución. Dice que se denomina sólido de revolución, pues al que se obtiene al rotar, porque la revolución es dar una vuelta, al rotar una superficie plana alrededor de una recta. Dicha recta se llama eje revolución. Vamos a ver la primera figura, que es el cilindro recto. Dice que el cilindro recto es un sólido limitado por una superficie cilíndrica y dos bases planas paralelas. La recta que pasa por los centros de las bases se denomina eje del cilindro. Acá está. Este es el eje del cilindro. ¿Correcto? ¿Cómo se desarrolla? Dice, el cuerpo geométrico que se obtiene al girar un rectángulo, acá tenemos el rectángulo, si nosotros lo giramos según esta flecha, va a trazar una trayectoria y va a formar un cilindro. ¿Sí? Dice que si nosotros lo giramos alrededor del rectángulo, uno de sus lados se observa en la figura. ¿Sí? Entonces, el cilindro va a tener altura, el lado generatriz, ¿correcto? La base, ¿sí? Y el eje, el centro, ¿no es cierto? Que genera el eje de revolución, el que genera la vuelta. Correcto. Continuamos. Muy bien, vamos a ver el cilindro recto, cómo se desarrolla. Muy bien. Miren, esto, si nosotros ponemos esta figura en un papel y la recortamos, vamos a poder armar un cilindro. Estas son las dos caras, o perdón, las dos tapas, y esto es el lado del cilindro, ¿no es cierto? Nos dice que la longitud AB, miren, esto vendría a ser la longitud del perímetro de la circunferencia, que es 2πr, ¿sí? Ese es el perímetro de la circunferencia. Y ABCD, que es un rectángulo donde AD es generatriz, ¿sí? ¿Se acuerdan que era el lado que giraba y que formaba el cilindro? Muy bien, este es AD, acá hay una distancia. Entonces, en este cilindro recto, esto es un cilindro, sino que está desarmado, se puede calcular el área de la base. Acuérdense, esta es la base. Y no es nada más que una circunferencia, entonces es pi por r al cuadrado, ¿se acuerdan? Muy bien. El área lateral
sea, todo esto, este rectángulo que es el lado de la circunferencia, se mide con esta fórmula. Área lateral es 2pi por radio por generatriz, ¿sí? Por esta generatriz. Muy bien. Y el área total, o sea, tendríamos que sumar el área del rectángulo más los dos círculos. Sería 2πr que multiplica a generatriz por radio. ¿Correcto? Entonces, en un cilindro recto podemos hallar el área de la base, el área lateral, el área total, que es el área de las bases más el área lateral, y también vamos a hallar el volumen, ¿correcto? El volumen es igual al área de la base, que ya lo habíamos visto que está acá, por una altura, ¿cierto? Que vendría a ser G. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para desarrollar problemas con un cilindro recto. Continuamos. Muy bien, seguimos y ahora vamos a ver un cono. Dice que el cono es un sólido también limitado por una superficie cónica y por una base plana. La recta que pasa por el vértice del cono y el centro de la base se denomina eje del cono. Aquí tenemos el cono recto de revolución. Dice que el cono es un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo. Esta vez ya no vamos a girar un rectángulo, sino este triángulo. ¿Lo ven? Cuando nosotros lo giramos en este sentido antihorario, vamos a generar un cono. ¿Correcto? Muy bien. Este es el desarrollo del cono. O sea, si nosotros cogemos esta figura y la pegamos en un papel, la recortamos, vamos a poder armar un cono. Ahora, ¿qué vemos en esta figura? Dice que el arco AB, este de aquí, ¿cuánto va a medir? 2πr, ¿correcto? 2πr. O sea que va a ser una circunferencia, ¿no es cierto? 2πr. Muy bien. AVB va a ser el sector circular, ¿no es cierto? Va a formar todo esto. Y AV y VB es generatriz. ¿Se dan cuenta? VB y VA miden lo mismo. Listo, muy bien. Entonces, la fórmula, el arco va a ser AB, aquí vemos, que vale 2πr. AVB es el sector circular, ¿sí? Y AV y VB es generatriz. Continuamos. Muy bien, seguimos viendo el cono recto y para esta vez vamos a ver qué podemos calcular en un cono. Vamos a poder calcular el área de la base, se calcula con esta fórmula pi por r al cuadrado. También vamos a calcular el área lateral, que se calcula por pi r por la generatriz del cono. Y también vamos a calcular el área total, ¿sí? Que no es nada más que el área lateral, está acá, más el área de la base. Continuamos. Vamos a ver también el volumen de un cono. ¿Cómo se calcula? Aquí tenemos la fórmula que el volumen de un cono se calcula como un tercio que multiplica a la altura de la base, que está acá, por la altura, ¿no es cierto? Se calcula por el área de la base multiplicando a la altura, ¿correcto? O también un tercio de pi por r al cuadrado que multiplica a la altura. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver la esfera. Listo. ¿Qué nos dice la teoría acerca de la esfera? Dice que la esfera es un sólido que se genera cuando giramos un semicírculo alrededor de su diámetro. Todos los puntos de la superficie de la esfera, de una esfera, superficie esférica, están en la misma distancia de su centro. Miren, este semicírculo vamos a girarlo según el rumbo de la X y nos va a generar una esfera, ¿correcto?
Muy bien. Entonces vemos que la esfera tiene un diámetro, que es todo esto. Una esfera tiene un centro. Y una esfera genera un radio de acción o de giro de la esfera. Muy bien. Continuamos. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con la esfera. Ya hemos visto, estamos viendo todo lo que son sólidos. Y continuamos con la esfera. Dice que, vamos con el cursor, dice que en toda esfera se puede calcular la superficie esférica y también el volumen. Vamos a ver las fórmulas. Acá está. El área de la esfera o superficie esférica, SE, es igual a 4pi por r al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo se aplica? Nos dan un ejemplo. Dice que se sabe que un radio de una esfera mide 5 centímetros. Debemos calcular el área. Fácil, cogemos la fórmula de la superficie esférica, que es 4pi por r al cuadrado, y la reemplazamos. 4pi por r al cuadrado sería 5 centímetros al cuadrado. Ahora ejecutamos y decimos 4pi por 25 sería 4 por 25, 100 pi, 100 por pi por centímetros cuadrados. Ahora vamos a ver el volumen de la esfera. ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? Acá está la fórmula. El volumen de la esfera es igual a 4 tercios que multiplica a pi que multiplica a r al cubo. Y nos dan como ejemplo, nos dicen que el radio de una esfera mide 6 centímetros. Determinar el volumen de esta esfera, ¿no es cierto? Bueno, cogemos nuestra fórmula para hallar el volumen y lo transformamos en los datos que tenemos, o lo llenamos con los datos que tenemos. Y quedaría 4 tercios por 6 centímetros cuadrados. ¿Sí? Que eso mide el radio de la esfera. 6 centímetros cúbicos. Entonces a la hora de operar, tenemos que 4 tercios por 216 centímetros cuadrados. Y esto daría un total de 288 centímetros cuadrados. Muy bien, de esta manera hemos aplicado las dos fórmulas sobre esfera. ¿Listo? Muchísimas gracias por la atención. Ustedes van a tener que escribir todas estas fórmulas en su cuaderno y repasarlos para poder desarrollar los ejercicios acerca de sólidos. Muy bien, continuamos. Hasta aquí el video de hoy día. Y es para que ustedes puedan repasar y estudiar los puntos que hemos aprendido. Para ello no se olviden desarrollar el cuestionario en su cuaderno. Y si tienen alguna duda sobre algún punto, pues tienen la opción de volver a ver el video en el punto específico. Y si no, me hacen llegar cualquier consulta a los mensajes en el Classroom y yo se los resolveré en la brevedad posible. Hasta luego.